Bienvenidos a Colbe HD, la radio de la Universidad FASTA. En nuestro programa del día de hoy analizaremos el referéndum de Escocia, como así también las causas que llevaron a este país a querer independizarse y las consecuencias que trajo consigo. En minutos nada más, queridos oyentes, tendremos una conversación telefónica con Ángela Romero, nuestra corresponsal, que se encuentra en Málaga, haciendo también un análisis profundo de la cuestión. Así que, por favor, pausa y comenzamos con Mañanas Internacionales. Música. Comenzamos el segundo bloque de Mañanas Internacionales y estamos en comunicación telefónica con Ángela Romero desde Málaga. Ángela, ¿me escuchás? Hola, buenas, sí, te escucho desde España. Muy bien, encantado de que te hayas podido comunicar con nosotros. Y para introducir a nuestros queridos oyentes sobre este tema de Escocia, que nos ha tenido a todos en cierta forma inesperados sobre la decisión que se tomó, queremos saber cómo está Europa en estos momentos. Pues una parte de Europa está contenta por este resultado y otra está un poco decepcionada. Muy bien, y para arrancar, para dar una introducción a este contexto mundial, vamos a empezar hablando en esta entrevista, a ver, ¿qué es Escocia? Para empezar a introducir, digamos. Pues este país de 5 millones de habitantes y unos 78 kilómetros cuadrados es uno de los más antiguos del mundo. Fue un estado independiente, no fue un estado independiente hasta el año 1707, cuando se formó Gran Bretaña. Ajá, muy bien. Y después, ¿cuánta autonomía tiene exactamente? El Parlamento escocés puede legislar sobre educación, gastos de salud, vivienda, turismo y transporte. No tiene control sobre la inmigración, defensa, política exterior, empleo ni cuestiones financieras importantes. Y después con respecto, por ejemplo, vos recién decías las cuestiones financieras, con respecto a sus riquezas, ¿cuáles son? Gran Bretaña produce más del 75% del petróleo y de hecho el 90% se extrae de aguas escocesas. Además se estima que Escocia podría producir el 25% de la energía eólica y maremotriz de Europa. También tiene un PBI de unos 245 millones de dólares, sí, bastante, mientras que en cambio de Gran Bretaña es de 2,52 billones. Además, las exportaciones escocesas aportan 165.000 millones de dólares al Tesoro británico por servicios financieros, alimentos y bebidas, incluido el whisky. El whisky, ¿a quién no le gusta el whisky? Pero después con respecto, no sé, esto para poner un poco más de clima al programa, ¿y qué aportaron al mundo además del whisky? Pues el aporte de los escoceses, además del whisky que a todos nos gusta, excede largamente lo que se podría esperar de un país pues tan pequeño. James Watt inventó la máquina de vapor moderna, Alexander Fleming la penicilina, Alexander Graham Bell, como ya sabemos, el teléfono, y también John Logie Baird fue uno de los pioneros en la televisión. Churchill, por ejemplo, que conoció en su momento que entre los países pequeños de la Tierra, quizás solo la antigua Grecia, sobrepasa a los escoceses en cuanto a sus contribuciones a la humanidad. Exactamente, contribuciones a la humanidad. Así es como destacamos lo que aportó Escocia al mundo. Pero quédate en línea, por favor, Ángela, que vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Mañanas Internacionales. Seguimos en Mañanas Internacionales y la producción me está avisando que retomamos el contacto con Ángela Romero desde allá, desde Málaga, España. Ángela, te escuchamos. Sí, aquí sigo. Aquí seguís, persistente como siempre. Muy bien, queríamos saber cuáles son las tradiciones de Escocia. Pues los escoceses son reconocidos en el mundo por varias tradiciones. En cuestión de vestimenta sobresale el kit, esta falda tan conocida que usan los varones, confeccionada con la tela conocida como el tartán. El tartán, sí, que es como una pollera más o menos pareciera, que es una camisa tan larga que pareciera que le queda como pollera, ¿o no es así? Sí, algo así es. Los colores de los tartán identifican el clan al que pertenece el portador de esta falda.
En cuestión de alimentos y bebidas, la comida tradicional es el haggis, un embutido de cordero, y volvemos al whisky porque es la bebida más famosa y conocida. De hecho, representa el 85% de todas las exportaciones de comida y bebida escocesa, con unas ventas de 7.000 millones de dólares. Eso debe tener también mucho que ver con el clima en que ya tienen, ¿eh? Entonces debe ser que el whisky va y viene para todos lados. Hombre, calienta el cuerpo. Muy bien. Con respecto, ¿tienen idioma propio allá en Escocia? Sí, tienen el gaélico escocés, que es un idioma con similitudes con el gaélico irlandés, y es desde el año 2005 una de las lenguas oficiales de Escocia, pero actualmente solo lo habla el 1% de la población, especialmente en las regiones del norte del país. El resto habla inglés, de hecho, se puede considerar una lengua poco importante, por así decirlo. Para quienes hablan el gaélico escocés hay varios diarios y programas de radio disponibles, algo así. Exactamente. Y para ir cerrando nuestra entrevista, la verdad tenemos que agradecerte tu colaboración con nosotros en nuestra radio, que es Mañanas Internacionales. Queremos saber, para finalizar, ¿cómo es la bandera de Escocia? Pues la bandera escocesa es una cruz de San Andrés sobre un fondo azul y también está integrada, como todos bien sabemos, en la bandera británica. Está inspirada en la bandera británica, claro, supuestamente al país en el cual pertenecen también. Están dentro de un conglomerado que se llama Gran Bretaña. Muy bien, muchísimas gracias, la verdad, Ángela, por haber estado del otro lado e informándonos sobre todas las cuestiones y características generales de Escocia, que es lo que nos importaba a nosotros analizar. Nada, muchísimas gracias a vosotros por esta comunicación. Estaremos en contacto nuevamente, así que despedimos a Ángela y nosotros seguimos con nuestro programa y enseguida volvemos. El Partido Nacional Escocés, que buscaba la independencia del territorio, ganó por abrumadora mayoría las elecciones parlamentarias de 2011 y a partir de ello convocó a la contienda. El gobierno escocés, liderado por Alex Salmond, dijo que la unión entre Inglaterra, Escocia y Gales no servía ya a ningún propósito y que una Escocia independiente, con su riqueza petrolera, podría convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Salmond consideraba que era hora de que Escocia tome control de su propio destino. El gobierno británico, encabezado por el primer ministro David Cameron, sostenía por su parte que el Reino Unido es una de las uniones políticas más exitosas política y socialmente. En los últimos meses han surgido dos grandes temas, el control del petróleo y la moneda. Las reservas de petróleo y gas natural de Mar del Norte, o específicamente el impuesto que se aplica a la porción que corresponde a Escocia por su explotación, son vitales para entender la posición del gobierno escocés a favor de la independencia. El No sostuvo que la explotación ha sido exitosa por los esfuerzos en conjunto y que el respaldo es aún más importante en momentos en que se dificulta extraer las reservas petroleras que quedan. Quienes favorecían el No también señalaban que los independentistas estaban basando sus expectativas en las reservas petroleras que eventualmente se van a agotar. Con respecto a la moneda, el gobierno escocés decía que quería mantener la libra esterlina como moneda de uso en Escocia, aun si el territorio se separaba del resto del Reino Unido. El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osborne, advertía que un voto a favor de la independencia de Escocia significaría que ese país tendría que abandonar la moneda común, la libra esterlina. La libra no es un activo que se pueda dividir entre dos países tras una ruptura, como si fuera una colección de discos. Si Escocia deja al Reino Unido, deja la libra esterlina, señalaba. El argumento de que una Escocia independiente sería uno de los países más ricos del mundo se basaba en un ranking que la colocaba en el puesto 14 del planeta en términos del Producto Bruto Interno por persona, por delante de Francia, China y Reino Unido. El PBI por persona muestra la riqueza de una nación. Un país pequeño, sin muchos habitantes, podría ser mucho más productivo o tener muchas más formas de crear riqueza. El gobierno escocés había usado datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido para calcular una cifra equivalente para el PBI per cápita de Escocia. Esta cifra fue entonces insertada en la lista de las naciones más ricas según este concepto para compararla con otros países. Así la gente pudo ver la riqueza comparativa de Escocia como si fuera un país independiente. Los mayores de 16 años, habitantes en Escocia, tenían derecho a votar siempre y cuando estuviesen en el registro electoral. Pero en todo caso, debía tratarse de ciudadanos británicos de la Unión Europea o ciudadanos de la Mancomunidad. Británicos que tengan permiso de residencia en el Reino Unido. Un día después del referéndum, si el campo del sí ganaba, era probable que el gobierno escocés realizara una gran fiesta y luego hubiese iniciado el proceso de negociación
con el resto del Reino Unido. Gran parte del Reino Unido respiró aliviado tras la victoria del no en el referéndum por la independencia de Escocia. El voto, finalmente, fue a favor de decirle no a esa opción, con un 55% del respaldo. El sí a la independencia logró el 45%. Para ir cerrando, ¿cuáles son las consecuencias que dejó este referéndum? En primer lugar, hay que destacar que Escocia le dio a Europa una lección de democracia y tolerancia. La victoria del no a la independencia fue también una lección de que no estamos en tiempos de partir países, aunque sí en tiempos de cambios. Las revoluciones son contagiosas y están marcadas de ideologías difíciles de cambiar. Hay demasiados jóvenes empeñados en un cambio. Escocia fue el pionero. ¿Quién vendrá después?